Muy buenos días y sean todos cordialmente bienvenidos a este seminario sobre la PCR en tiempo real. Esta pequeña charla está encargada de las estudiantes Yamnel Soto, Sara Melissa Villanueva y mi persona, María Camila Mejía, pertenecientes al grupo número 10. Antes de contestar esta pregunta en sí, hay algo que debemos plantearnos en primer lugar, y es saber qué es una PCR. Pues no es complicado. La PCR fue inventada en el año de 1983 por el científico Kary Mullis. PCR, por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, y traducida al español como reacción en cadena de la polimerasa, es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. Se llevan utilizando desde hace años en diferentes crisis de salud pública, todas relacionadas a enfermedades infecciosas. Al realizar una prueba de diagnóstico mediante la PCR, permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o un microorganismo. Por ejemplo, en la pandemia de coronavirus, como en tantas otras crisis que han habido, se utilizan para determinar si una persona está infectada o no por el virus. Mi nombre es Yamnel y yo les voy a hablar sobre la PCR en tiempo real. Este es un método nuclear que detecta la presencia de material genético específico de los patógenos, como en los virus. Inicialmente se utilizaban marcadores de isótopos radioactivos, pero gracias al avance tecnológico y científico, estos se han sustituido por colorantes fluorescentes. A diferencia de la PCR convencional, que solo arroja los resultados al final, esta técnica permite a los científicos o quien sea que lo estén realizando observar los resultados de manera casi inmediata, mientras que el proceso sigue en curso. Los conceptos básicos de la PCR son 4. Empezamos con la sensibilidad. Esta se refiere a la cantidad mínima de ADN necesaria para que se produzca la amplificación, es decir, para lograr obtener una banda. Se relaciona mucho con los falsos negativos, ya que puede que una muestra sea positiva, pero se dé como negativa debido a que no se ha amplificado bien por no obtener una buena cantidad de ADN. Está la especificidad, que se refiere a la obtención de un solo producto amplificado. Este se determina por los oligos y la especificidad con la que se une al ADN molde. De esta forma, si los oligos tienen más de un sitio al que se pueden unir, aparecerá más de un producto amplificado. También se relaciona con los falsos positivos, ya que puede que una muestra sea negativa pero se dé positiva debido a que no se logró amplificar bien o se amplificó una zona del ADN que no se buscaba amplificar. También está la fidelidad, que esta se refiere a los errores que comete la ADN polimerasa durante la amplificación. Este concepto es muy importante en la secuenciación, puesto que una buena fidelidad de la ADN polimerasa permite evitar falsos positivos y negativos. Por último está la eficiencia, que este se refiere a la amplificación máxima que se puede obtener en un número determinado de ciclos. En tiempo real. Al igual que una PCR convencional, se usa un molde de ADN, al menos un par de cebadores específicos, nucleótidos, un tampón de reacción adecuado y un ADN polimerasa termoestable. Se hace una mezcla y se le adiciona una sustancia marcada con fluoróforo que permite medir la tasa de generación de uno o más productos específicos. Esto se hace en un termociclador, que ya lo habíamos mencionado, provisto de sensores de fluorescencia, tras excitar el fluoróforo a la longitud de onda apropiada. El proceso de PCR por lo general consiste en una serie de cambios de temperatura que se repiten 25-40 veces, llamados ciclos, cada uno con un mínimo de 3 etapas. Lo primero, en torno a los 95 grados Celsius, permite la separación de los ácidos nucleicos de doble cadena. Lo segundo, a una temperatura en torno a los 50-60 grados Celsius, permite el alineamiento de los cebadores del ADN molde. Y la tercera, a 68-72 grados Celsius, facilita la polimerización por parte del ADN polimerasa. Pero entonces, ¿qué diferencias existen entre una PCR tradicional y una PCR en tiempo real? Aquí tenemos algunas características. La PCR tradicional posee poca precisión, una baja sensibilidad, hay procesamiento post-PCR, o sea que hay algo después, los resultados no se expresan como números y una de las más importantes es que los resultados demoran en ser procesados. Realmente son varias horas. En cambio, una PCR en tiempo real presenta un mayor rango dinámico de detección, recopila datos en las fases de crecimiento exponencial de la PCR, no hay procesamiento posterior a la PCR, hay un aumento en la señal fluorescente informadora, la cual es directamente proporcional al número de amplicones generados, y por último es que la reducción del tiempo de entrega de resultados es muy breve, generalmente no pasa de la media hora y se entrega en minutos, entre 10 o 15 minutos ya se tienen resultados.
También podríamos resaltar que este procedimiento tiene un diagnóstico de cierta complejidad. Requiere personal entrenado y preparado para su correcta realización. Por ejemplo, tenemos la alta especificidad, que hay diferencia entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente, alta sensibilidad, la cual detecta cantidades de entre 20 copias o incluso menos de material genético viral, y precoz, que en el caso del COVID-19 detecta el virus en las primeras fases respiratorias. La aplicación de la PCR en tiempo real durante el COVID-19. Es importante aclarar que esta técnica no funciona para saber si alguien estuvo infectado en algún momento de su vida por coronavirus, ya que los virus están presentes en el organismo durante determinado tiempo. Para saber, detectar y estudiar infecciones pasadas, se utilizan otros métodos. Entonces, para saber si una persona en este momento está infectada por coronavirus, se procede a tomar una muestra de una de las partes del cuerpo donde se acumula el coronavirus. Esto puede ser la nariz o la garganta. Se le aplican soluciones químicas para eliminar ciertas sustancias como las proteínas y las grasas, y se extrae solo el ARN. En caso de que si tenga coronavirus, está en unión al ARN vírico. Entonces se procede a la transcripción inversa del ARN para convertirlo en ADN mediante una enzima específica. Los científicos añaden los fragmentos adicionales de ADN que complementan parte del ADN vírico transcrito. Estos fragmentos se adhieren a las partes específicas del ADN vírico transcrito. Luego se introduce esa combinación en un aparato de RT-PCR donde se someten a ciclos de calor-frío para provocar determinadas reacciones químicas que dan lugar a nuevas copias idénticas de partes específicas del ADN vírico. En cada uno de ellos se duplican las cantidades, o sea que de 2 copias pasan a 4, de 4 a 8 y de 8 a 16, así sucesivamente. Un sistema habitual de RT-PCR suele constar de 35 ciclos, es decir, que para el final del proceso se habrán creado aproximadamente unos 35.000 millones de copias nuevas de las partes del ADN vírico. A medida que se producen nuevas copias de las partes del ADN vírico, los marcadores se acoplan a las cadenas de ADN y emiten una fluorescencia que la computadora del aparato medirá y presentará en tiempo real en la pantalla. La computadora hace un seguimiento de la magnitud de la fluorescencia de la muestra tras cada ciclo. Cuando ésta supera un determinado nivel, se confirma la presencia del virus. Los científicos supervisan también el número de ciclos que se tarda en alcanzar ese nivel para detectar así la gravedad de la infección, es decir, que mientras menor sea el número de ciclos, mayor será la gravedad de la infección vírica. Poseemos también algunas otras aplicaciones de la PCR en tiempo real. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el análisis de variación genética. La variación genética se refiere a las diferencias de la secuencia de ADN codificada dentro de nuestros genomas. La genotipificación es la tecnología que detecta variaciones genéticas, incluidas tanto las diferencias físicas como los cambios patológicos subyacentes en las enfermedades. De igual manera, también están presentes en el análisis de expresión génica, ARNM. La expresión génica es la aplicación más común de la PCR en tiempo real debido a su eficiencia para detectar y cuantificar genes de ADN, incluso a niveles de expresión muy bajos. Y como último punto, tenemos que también ocupa un papel importante en la detección de mutaciones. La PCR en tiempo real es una tecnología ampliamente utilizada para la detección de mutaciones que no solo proporcionan una excelente sensibilidad y especificidad, sino que también proporciona resultados rápidos y es fácil de realizar en comparación con otros métodos. Bueno, hablemos ahorita sobre las conclusiones. La PCR en tiempo real es una técnica para determinar cantidad de ADN o ARN en una gran variedad de ensayos que involucran la expresión de genes, la detección de patógenos y transgénicos, la genotipificación, la determinación de la carga viral, entre otros. Por ende, al ser una herramienta poderosa para el análisis de abundancia o presencia de los ADNs específicos, es necesario contar con un diseño experimental adecuado que optimice la generación de datos y análisis de los resultados, ya que por su sensibilidad es una técnica que puede dar lugar a resultados erróneos y sobreestimaciones. Consideramos que en el futuro esta técnica se vinculará totalmente con el diagnóstico de enfermedades, estudios epidemiológicos, estudios forenses, determinaciones de la calidad de agua o aire, alimentos en los estudios genéticos y, por supuesto, en la investigación básica. Y con esto damos por finalizado nuestro seminario acerca de la PCR en tiempo real. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y muchas gracias por su atención.